Comencemos con la presentación, predicción del comportamiento del suministro de energía eléctrica en el estado de Yucatán, México, utilizando una red neuronal recurrente. Mi nombre es Ricardo y voy a presentar esta investigación. Esta presentación está dividida en 5 partes principales: la introducción, materiales y métodos, desarrollo y resultados, conclusiones y trabajo futuro. La introducción está dividida en 3 partes: antecedentes, planteamiento del problema y trabajos similares. Para comenzar, es muy importante saber que la industria de energía produce y entrega electricidad a más de 5.000 millones de personas en todo el mundo, y esta cantidad crece año con año, específicamente en países en desarrollo como México, donde se ha presentado un gran incremento en el consumo de energía eléctrica en las últimas décadas. Este aumento se debe a la intensificación de actividades productivas y también al creciente uso de energía eléctrica por parte de la población en sus actividades cotidianas, ya sea por transporte, por entretenimiento, trabajo o estudio. También es importante saber que la industria de la energía eléctrica suele utilizar sistemas de inventario para almacenar y distribuir la energía eléctrica tanto a sectores residenciales como no residenciales, pero normalmente esta energía eléctrica no se puede almacenar masivamente debido a la capacidad de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. Lo cual nos lleva al problema que estamos intentando resolver. Actualmente en México, específicamente en el estado de Yucatán, no se cuentan con estimaciones precisas del consumo de energía eléctrica, lo cual significa que se están produciendo enormes cantidades de energía eléctrica innecesariamente, lo cual genera problemas tanto económicos como ambientales. Por ello proponemos utilizar una inteligencia artificial, particularmente una red neuronal recurrente, para solucionar este problema. En cuanto a los trabajos similares, sabemos que este trabajo utiliza redes neuronales recurrentes para la predicción en series de tiempo. Esta tecnología ha sido empleada en variedad de campos. La medicina es uno de ellos. En este trabajo, estos autores presentan un sistema basado en redes neuronales recurrentes de tipo LSTM para predecir la transmisión del coronavirus en Canadá. En esta presentación se utilizaron 2 modelos. Los 2 presentaron resultados satisfactorios en sus predicciones. En el segundo trabajo, estos autores presentan un sistema basado en redes neuronales recurrentes de tipo LSTM para abordar el problema del escalamiento dinámico en los recursos de servicios en la nube. Este problema puede resultar costoso si no se predice correctamente. En este trabajo presentaron resultados satisfactorios en las 3 colecciones de datos en las que se utilizaron redes neuronales recurrentes de tipo LSTM. Este último trabajo está un poco más relacionado a esta presentación porque estos investigadores desarrollaron un sistema basado en redes neuronales recurrentes de tipo LSTM para predecir el consumo de energía en los sectores no residenciales de Francia. Es interesante porque primero utilizaron un algoritmo de clasificación de inteligencia artificial, basado en inteligencia artificial para clasificar a los clientes no residenciales. Posteriormente utilizaron la red neuronal recurrente de tipo LSTM para realizar predicciones en los que presentaron resultados satisfactorios. En esta sección está centrada en definir la tecnología en la que se basa este trabajo. Como mencioné previamente, este trabajo está basado en redes neuronales artificiales, redes neuronales recurrentes y redes neuronales recurrentes de tipo LSTM. Podemos comenzar con las redes neuronales artificiales, las cuales son representaciones matemáticas de las redes neuronales biológicas que se encuentran en el cerebro humano. Tal como se puede observar en esta imagen, frecuentemente son representadas como una red de cajas negras con entradas, salidas y las cuales están conectadas entre sí. Pero para un mejor entendimiento de cómo funcionan realmente es necesario conocer un poquito más. En esta representación podemos observar que puede recibir múltiples cajas negras, que a partir de ahora llamaremos neuronas. También podemos ver que la red cuenta con 3 capas. La primera también se le conoce como capa de entrada, la cual contiene todas las entradas de la red neuronal. Si esto se tratara de un problema de predicción en series de tiempo, esta capa contendría la información de 3 puntos en el tiempo.
También podemos observar que esta capa de entrada está conectada a una siguiente capa, la cual se llama capa oculta. En este ejemplo solo hay una capa oculta, pero pueden ser tantas capas ocultas como se requieran para resolver el problema. En esta capa es donde se realizan los cálculos y se envían a una capa de salida, que es la capa siguiente. La capa de salida, en este caso de predicción en series de tiempo, contiene la predicción obtenida por la red neuronal. Ahora toca hablar de las redes, de lo que existe dentro de estas redes de cajas negras. Las cajas negras, como mencioné previamente, se les conoce neuronas artificiales y son la unidad más básica de procesamiento de una red neuronal artificial. Esta es una representación simple de una neurona. Como se puede observar, son capaces de recibir múltiples entradas representadas con variables X dentro de una neurona en la que se realiza una suma ponderada utilizando el peso de cada entrada. Este peso no es más que la importancia de los datos para la red neuronal y está determinado por las funciones de activación. Ahora toca hablar de las funciones de activación, en el cual su trabajo no es más que manipular los datos que van de una neurona a otra para evitar que se convierta una sola línea, ya que, como tal vez conozcan, el resultado de una suma ponderada es una línea recta. Entonces, las funciones de activación evitan que se forme como resultado una recta más grande. Aquí podemos ver una función sigmoide que toma datos de menos 1 a 1, una de tangente hiperbólica que toma datos de 0 a 1 y una función escalonada que toma datos ya sea de 0 o 1. Esta es la principal diferencia que existe entre, entre las funciones de activación. Ahora las redes neuronales artificiales clásicas, que es la que mencionamos previamente, tienen múltiples problemas. Uno de ellos es que no pueden aprender de observaciones pasadas, lo cual es una tarea necesaria para los problemas de pronóstico en series de tiempo. Para solucionar ese problema se crearon las redes neuronales recurrentes, las cuales son capaces de trabajar con memoria a corto plazo. Sin embargo, el problema con las redes neuronales recurrentes es que no pueden trabajar con memoria a largo plazo. Por ello se crearon las redes recurrentes de tipo LSTM, y que básicamente la diferencia es que añaden 3 componentes a las neuronas. Como se puede observar en esta imagen, la puerta de entrada es uno, la puerta de salida es otro y el tercero es la puerta de olvido. La puerta de entrada es el componente que permite ingresar más información a la unidad de memoria. La puerta de olvido es la que permite remover información de la memoria y la puerta de salida es la que permite comunicarse con otras neuronas. Ahora toca hablar sobre la serie de tiempo en el estado de Yucatán. Como se puede observar, la línea roja representa el consumo de energía eléctrica esperado, en otras palabras, la producción de energía eléctrica, mientras que la línea azul representa el, el consumo generado, en otras palabras, el consumo real. Como podemos observar, el consumo esperado o la producción presenta diferencias muy grandes en varios puntos en el tiempo, tal como en este caso, que lo cual es el problema que estamos intentando solucionar, disminuir la brecha que existe entre lo generado y lo esperado. A continuación se muestran algunos datos relevantes sobre la serie de tiempo. Como podemos observar, se presentan 3.652 instancias, lo cual quiere decir que contamos con 10 años de información para realizar las estimaciones. Y datos como el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo, el valor máximo y los cuartiles son claramente superiores en la columna de datos generados que en la columna de datos esperados, por lo cual esta diferencia se vuelve más evidente. Ahora toca hablar sobre el procesamiento necesario previo a la red neuronal. Como podemos observar, la transformación que se le hizo a la serie de tiempo es que ahora contamos con 30 variables X y una variable Y, lo cual representa 30 días de datos, de los cuales se intenta predecir
el día siguiente, o sea, la variable y. También podemos observar que los datos fueron rescalados a un rango de 0 a 1 para aprovechar las bondades de las funciones de activación, que en este caso decidimos trabajar con la función sigmoide. Ahora los parámetros de la red neuronal recurrente, pues tenemos que se utilizó una capa de entrada, una capa de salida, dos capas ocultas, 20 neuronas por capa oculta, 30 entradas y una salida, como mencioné previamente, la función de activación sigmoide, 100 épocas o iteraciones, con el fin de precisar en la que se presenten mejores resultados. El optimizador Adam, que es el optimizador que presenta mejores resultados para la predicción en series de tiempo, como es este en este caso, y el algoritmo para medir el error es el RMC. Como podemos observar en esta gráfica de resultados, de las predicciones con datos de entrenamiento es la línea roja, la predicción con datos de validación es la línea azul, y podemos observar que al principio cómo empieza a disminuir el error, y es hasta la época 40 aproximadamente donde se estabiliza, y observamos que presentan comportamientos similares, lo cual quiere decir que no existe un sobreentrenamiento y los datos son el error es suficientemente bajo como para inferir que se están que se está obteniendo un aprendizaje eficiente. Ahora presentamos la comparación de los resultados de la red neuronal contra los datos originales. Podemos ver que la brecha se disminuyó notablemente, tal como se observa en esta comparación, los datos originales y los datos de la predicción del algoritmo de red neuronal recurrente. Y observamos cómo se disminuyó la brecha, lo cual también es evidente al calcular el índice de correlación, que vemos que los datos son más similares, se presentan más datos similares con los datos de la red neuronal recurrente, a comparación con los datos originales históricos. Podemos ver que el error se redujo en cerca del 35%, lo cual son buenas noticias. Y ahora en las conclusiones podemos inferir o concluir que la serie de tiempo contiene información suficiente para alcanzar resultados precisos en las predicciones de energía eléctrica en el estado de Yucatán de manera satisfactoria. También podemos mencionar que a pesar de no proponer modelos novedosos o arquitecturas híbridas de redes neuronales recurrentes, o el presente trabajo con arquitecturas clásicas de tipo LSTM alcanza resultados satisfactorios con los parámetros expuestos previamente. También podemos conocer que el error en las predicciones obtenido por el sistema de inteligencia artificial no alcanza ni la mitad del error humano. Como mencioné, se redujo el error en 35%. Y las puntuaciones obtenidas por el sistema se traducen en un decremento en la producción de energía eléctrica y también en ahorros de más de 4 millones de pesos mexicanos cada año en promedio. Para futuros trabajos, se recomienda llevar a cabo un estudio para predecir el consumo de energía eléctrica a nivel federal, ya que este trabajo está enfocado únicamente al estado de Yucatán. También se recomienda estudiar si existe alguna relación entre el incremento del consumo de energía eléctrica con el incremento de temperaturas en el estado de Yucatán, ya que al igual que el consumo de energía eléctrica se ha incrementado también las temperaturas en el estado, y también extender este trabajo para alcanzar estimaciones más precisas a largo plazo. Muchas gracias y pues preguntas
y comentarios o me los pueden decir o enviarlos a mi correo.